En este video abordaremos dos grandes temas. El primer tema será, ¿cómo estará el mundo en los últimos tiempos?, basándonos en versículos bíblicos. En el segundo tema, hablaremos a profundidad lo que es el rapto o arrebatamiento. Estudiaremos versículos de la Biblia que respaldan este gran acontecimiento. Para comenzar a comprender lo que es el rapto o arrebatamiento como algunas personas lo conocen, ¿en qué consiste? Todo comienza cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y por ese simple hecho, comenzaremos a hacer lo correcto, así como a portarnos bien, porque trataremos a toda costa agradar a Dios. El rapto o arrebatamiento de acuerdo al estudio bíblico. Se refiere cuando las personas que son creyentes en Cristo Jesús serán tomadas junto con sus cuerpos y llevadas a la presencia de Jesús y de Dios, y todos los demás que moran en la tierra serán dejados, para que experimenten lo que es la ira de Dios o enojo de Dios. Esto llevará como resultado que no importa que se esté vivo en la tierra o que estemos muertos, seremos tomados y llevados hasta la presencia de Jesús, de Dios. Porque hemos sido salvados, y esto es gracias a que aceptamos de forma verdadera a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor. Recordemos que Cristo Jesús es el Redentor gracias al sacrificio que hizo cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre y dio su vida para salvación de todo aquel que en Él cree. Pero antes que se dé el rapto es importante conocer, por lo que la tierra, el mundo, estará pasando y cómo es que los que son terrenales se burlarán y no se percatarán de lo que esté pasando y como resultado caerán en la ira de Dios en el juicio del Dios de dioses y el Rey de reyes. Analicemos los siguientes versículos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 3 al 7. 3 Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4 Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. 5. Ellos desconocen voluntariamente que los cielos existieron desde tiempos antiguos, y que la tierra surgió del agua y mediante el agua y que fue establecida por la palabra de Dios. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En estos versículos podemos entender que en los últimos días, habrá mucha gente que no creerá en la palabra de Dios, no creerán en Dios, no creerán en Jesús. Ellos solo creerán en lo que complace a la carne, en aquello que les da placer. Ellos amarán la ciencia, la tecnología, el dinero, la idolatría a otras religiones falsas que solo traen banalidades, entre otras cosas. Ellos se dedicarán a burlarse, como lo menciona en el versículo 3 de Segunda de Pedro del capítulo 3, y solo se dedicarán a sus placeres carnales. Observamos que en el versículo 4 estos moradores de la tierra comienzan a burlarse, diciendo dónde están las promesas que el Dios o que Jesús prometió de que iba a salvarlos y que iba a caer un juicio. Esto lo harán con el fin de confundir y que muchos cristianos se pierdan. Este será uno de los objetivos que tiene el diablo, el anticristo, que la gente deje de creer en Jesús y en Dios. También, vemos que la gente está muriendo sin recibir la promesa de Dios. Muchos engañadores comentan cosas como, primero vive la vida loca, solo se vive una vez, ves, no pasa nada de lo que tú predicas. Dios no existe, y comentarios de ese estilo. Eso lo hacen para confundir. Para que muchos creyentes pierdan esa esperanza y dejen de creer en Dios, en Jesús como su Salvador, buscan confundir a los creyentes. Otros se disfrazan de predicadores, apóstoles, pastores, padres católicos o guías espirituales, pero en realidad son falsos profetas, o falsas personas que se dedican a supuestamente enseñar al Evangelio pero que solo engañan. Por eso siempre hay que estar estudiando la Biblia de manera constante y estar en comunión con Dios. Estas personas, como lo mencionan el versículo 5 y 6 de Segunda de Pedro capítulo 3, ahí te dice que estos moradores de la tierra desconocen realmente lo que Dios ha hecho, desde el surgimiento de los cielos, lo que hizo Cristo Jesús y lo que hará en los últimos tiempos. El objetivo es confundir a aquellos creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, que por alguna razón no están en total comunión con Dios. Son ellos los que corren peligro de caer en estos engañadores o burladores. En el versículo 7 te mencionan que está reservado para aquellos que no creen, para los que moran de la tierra, es decir, para los no creyentes. Para ellos será la ira de Dios.
y que este juicio o ira será con fuego y será la perdición de los impíos, es decir, de los que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Por tanto, podemos ver que tanto en 2 de Pedro capítulo 3, como en el Apocalipsis, así como en otros libros proféticos como Zacarías, Daniel, Isaías, Mateo, etc. Ahí se mencionan que si habrá un juicio de Dios y que éste será con fuego, este juicio caerá para todos los impíos, para los hombres terrenales que no creyeron en el Evangelio, es decir, en el nuevo pacto, y como resultado no aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor. Ellos se perderán y no serán salvos. Analicemos de manera rápida otros versículos de la Biblia donde se alerta a los creyentes para no dejarnos arrastrar con falsas doctrinas. Este análisis nos servirá para decirte cómo es que muchas personas no entienden y dicen que el rapto o el arrebatamiento no es real, y comienzan a predicar falsas doctrinas con fantasías, metiendo a la ciencia o descartando el poder de Dios. Desglosemos lo que nos advierte la Biblia sobre estos falsos profetas para después entrar de lleno a la explicación del rapto que se dará en los últimos tiempos. Vayamos a el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 hasta 8. Leamos. 1. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 3. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, si se recibe con acción de gracias. 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí podemos entender que en el versículo primero están diciendo que hay que tener cuidado con aquellos que apostatarán, es decir, que tratarán de que la gente se aleje de Dios y del nuevo Evangelio de Cristo Jesús, porque estos falsos predicadores estarán bajo la influencia de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. En el versículo 2 mencionan que estos falsos predicadores estarán hablando mentiras, y esto lo harán porque su alma ya no puede percibir lo que es bueno y lo que es malo. Ellos solo buscan su propio beneficio. Por lo general este es un beneficio económico, es decir, buscan dinero a cambio de echar mentiras, no importando que tú pierdas tu fe, que te confundas, y que no creas más en Dios y en Jesús. Estos engañadores o falsos profetas o falsos predicadores te dirán cosas como lo que mencionan en el versículo 3, es decir, te prohibirán cosas tan absurdas como no puedes casarte, o no puedes comer carne de puerco, o no puedes salir en la noche cuando está la luna llena. O no puedes vestir un pantalón porque eres mujer y solo necesitas vestir vestidos porque si no estás en pecado mortal, o que si no traes bigote y barba estás fuera de lo estipulado, de acuerdo a las normas de su iglesia o de su movimiento religioso. Cosas tan banales y que para los ojos de cualquiera son cosas que manipulan. Ese tipo de actividades comenzarán a surgir para manipular a la gente. En el versículo 4 menciona que todo lo que ha creado Dios es bueno. Aquí cabe mencionar los alimentos porque en el Nuevo Testamento, si has leído, cuando a Pedro se le aparecen en 3 ocasiones una visión en donde Jesús le especifica que los alimentos todos son buenos, incluyendo la carne de cerdo. En el versículo 5 vuelve a ratificar que todo ha sido santificado por Dios. En el versículo 6 menciona que si tú enseñas en base a lo que marca realmente la Biblia, eres un buen ministro de Jesucristo. En el versículo 7 se menciona que cuando tú estés predicando y enseñando la palabra de Dios, evites meter ejemplos de fábulas, de mitos, leyendas, o sueños que tú hayas tenido que no estén basados en la palabra de Dios, porque muchos sacerdotes, pastores, guías espirituales comienzan a inventar historias extrañas que no se basan en la Biblia. Así es que hay que tener mucho cuidado de este tipo de personas, porque de acuerdo a lo que menciona el versículo 7 te lo está diciendo que cuando prediques evites meter historias profanas. En el versículo 8 menciona que hay que ser piadosos porque es algo que tendrá buenos frutos, debido a que la piedad traerá promesas de vida tanto en esta vida en la tierra como en la vida venidera, es decir, en el nuevo reino. Es claro y preciso que, desde tiempos muy antiguos, hasta el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, se nos ha alertado de que tengamos cuidado con los falsos profetas. Debemos dejar de ser flojos y debemos comenzar a estudiar la Biblia por cuenta propia y de acuerdo a lo que nos enseñen los pastores o los padres de la iglesia o el guía espiritual.
Hay que corroborar si realmente es correcto sus enseñanzas. El rapto es esa esperanza que Dios ha mencionado en distintas citas bíblicas, consiste en que, Él, se llevará a todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador que se encuentren en este mundo. Sus cuerpos serán transformados en cuerpos para que puedan habitar el cielo, así como puedan estar delante de la presencia de Dios. Y esto sucederá antes de que derrame Dios su ira, su enojo contra esta generación, es decir, contra los hombres terrenales. Podemos tener la seguridad de que no vamos a experimentar nada de la ira de Dios, si es que tú realmente en tu corazón y tu alma has aceptado a Cristo Jesús como tu Redentor. Y esto es gracias al gran sacrificio que hizo Cristo Jesús y la relación que tenemos con el nuevo pacto, que viene siendo una relación directa con el Dios viviente. Recordemos que su Hijo amado Jesús, su Hijo unigénito, nos ha brindado esa gran garantía para toda la vida, para toda la eternidad. Es por eso que no debemos tener miedo a la ira de Dios. También es sabido, de acuerdo a lo que dice la Biblia y sus escrituras, cuando los creyentes se alejan de su voluntad, de su palabra, y tú eres de los que le importan a Dios, Él te disciplina y lo hace como lo harías tú con tus hijos, con amor, con justicia, con conocimiento, con verdad, y a veces también lo hace con enojo. Pero sabemos que es para volvernos a traer al camino correcto. Veamos un versículo muy claro donde menciona que los creyentes en Cristo Jesús no experimentarán la ira de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso del 6 al 10. 6. Porque tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros, ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En el versículo 6 y versículo 7 podemos leer que no debemos confiarnos con lo que hemos estudiado en la Biblia, sino que debemos estar velando, es decir, debemos estar estudiando de manera constante la Biblia para que no nos engañen. En el versículo 8 podemos entender que debemos ser sobrios, es decir, debemos estar bien despiertos y debemos cubrirnos con la fe y con el amor y la esperanza de la salvación. Es decir, debemos de tener siempre bien presente de que seremos salvados por Cristo Jesús y por Dios. Y muy específicamente en el versículo 9 ahí menciona que los creyentes no están puestos para la ira de Dios, no estamos en la tierra para recibir el enojo de Dios. Dicho de otra manera, es que los creyentes en Cristo Jesús no formarán parte de la ira de Dios. En el versículo 10 ratifica que todo aquel que cree en Cristo Jesús sabe que Él murió por nosotros y nos menciona que debemos de estar velando, debemos de estar atentos y estudiando la palabra de Dios y hay que vivir juntamente con Él. Analicemos otros versículos de la Biblia, de otro libro bíblico, donde especifica que los creyentes en Cristo Jesús no seremos puestos para la ira de Dios. Romanos 5, versículo del 6 al 11. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Difícilmente alguien muere por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Muchos más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Analicemos estos versos y veamos que en Cristo Jesús no estamos puestos para la ira de Dios. En el versículo 6 se menciona que cuando aún éramos débiles, y esto es porque no estábamos protegidos por Cristo Jesús, el Espíritu Santo y por Dios, Jesús toma la decisión de obedecer íntegramente lo que Dios Padre le había mandado hacer para salvar a todo aquel humano que acepte el nuevo pacto, y este sacrificio que hizo Jesús fue de morir por nosotros, aunque éramos impíos, es decir, que estábamos llenos de pecados. Él decide salvarnos y redimirnos, para poder estar delante de Él Padre. En el versículo 7 se entiende que alguien, por muy bueno que sea, es muy difícil que muera por una persona que sea justa.
Es decir, que a alguien es difícil, casi imposible, que dé su vida por alguien aún sabiendo que es justo, que es recto y que vale la pena que siga viviendo. Sabiendo esto, nuevamente menciono que Jesucristo realizó ese gran sacrificio de venir a la tierra como Hijo de Hombre, y dio su vida para salvarnos y redimirnos ante los ojos de Dios Padre. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios Padre, Él vino a la tierra y se convirtió totalmente en hombre, dejando su divinidad por el tiempo que estuvo en la tierra, y solo fue un simple mortal como tú y como yo, y fue el único que decidió dar su vida por nosotros. Logrando también obedecer a Dios Padre en todos los preceptos que había mandado con anterioridad, cumpliendo el primer pacto del Antiguo Testamento y siendo digno, aún así tomó la decisión de dar su vida, para poder redimirnos delante de Dios y pudiéramos ser salvos. En el versículo 8 se entiende que en la grandeza de Dios, y demostrando Dios el amor que tiene hacia los humanos, a pesar de que la humanidad nos hemos encargado de estar pecando constantemente en contra de Dios. Él en su grandeza demuestra su gran amor y manda a su Hijo único, que viene siendo Cristo Jesús, el cual muere por nosotros para salvarnos. Nuevamente observamos que este versículo 8, Dios, Jesús demuestran el amor hacia la humanidad, así que debemos esforzarnos cada vez más, para agradar a quienes nos están salvando del sufrimiento eterno. En el versículo 9 podemos entender que gracias a ese gran sacrificio que hizo Cristo Jesús al dar su vida por nosotros y lavarnos de todos los pecados, ahora somos justificados, y por medio de esa redención que Jesús nos dio ahora somos salvos, es decir, estamos salvados de la ira, haciendo referencia a la ira de Dios. Aquí nuevamente podemos leer muy específicamente en el versículo 9 que Dios ratifica que seremos salvos de la ira, es decir, que no estaremos en los días que la humanidad esté teniendo juicio aquí en la tierra. En el versículo 10 se puede entender que Dios ratifica lo que acaba de decir en el versículo 9, porque menciona lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces podemos entender que gracias al gran sacrificio que Jesús hizo dando su vida, nosotros seremos salvados, y podremos estar delante de la presencia de Dios. Y en el versículo 11 podemos entender que gracias a esa salvación que Jesús nos ha dado y que nos ha lavado nuestros pecados, también podremos darle gloria a Dios, esto es gracias, como te mencioné, a Jesucristo. Aquí nuevamente en este versículo se menciona que hemos recibido esa reconciliación gracias a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en donde nos redimió y nos salvó. Así que si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador y Redentor, yo te invito a que lo hagas para que tú también seas salvo y puedas estar en el reino, y comiences a liberarte de todas esas cargas que imponen los hombres terrenales. Solo dedícale tu vida a Jesús, a Dios, y comienza a hacer lo bueno, para que tengas muchos tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni ninguna cosa, ni nadie te robará eso que tienes en el cielo. Lo más importante, podrás estar en la presencia de Dios, del Rey de Reyes, pudiendo servirle, adorarle y recibiendo su gloria, su amor, su justicia, todas sus bendiciones. Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 31 al versículo 36. 31. El que viene de arriba está, sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales, el que viene del cielo está sobre todos. 32. Y testifica de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. 33. El que ha recibido su testimonio atestigua que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el versículo 31, aquí nos enseña que aquel que viene de arriba, es decir, directamente de Dios, menciona que éste es superior a todo aquel que se encuentre en la tierra o que haya nacido en la tierra. Y más aún, este versículo nos enseña que todo aquel que es terrenal, es decir, que solo le importa las cosas banales, lo que te ofrece el mundo. Ellos solo hablarán de cosas terrenales, cosas que no te llevan a la vida eterna, y que no te darán salvación. Entonces en el versículo 1 se puede comprender que Jesús viene directamente por parte de Dios y que está por encima de todo hombre. Si pasamos al versículo 32, ahí te menciona, haciendo referencia al que viene de arriba, que es Jesús. Él puede testificar de lo que vio y oyó, refiriéndose a que él va a predicar de todo lo que ha escuchado por parte del Padre de Dios, de todos esos eventos que han de pasar, y también testificará de cómo podemos ser salvos. También en este versículo menciona lo siguiente:
pero nadie recibe su testimonio. Entonces aquí comprendemos que muchos no recibirán las enseñanzas y las predicaciones, y esto es porque, ahogados en sus preocupaciones terrenales, otros no quieren darle la importancia que Dios y Jesús son en sus vidas porque prefieren las cosas terrenales, cosas mundanas, otras porque no quieren creer por el simple hecho de que son personas que dicen que se basan en la pura ciencia. Entonces aquí en el versículo 32 muchos no recibirán su testimonio porque se negarán a él. En el versículo 33 se entiende lo siguiente: todo aquel que recibe el testimonio de Dios, haciendo referencia a Jesucristo, él puede atestiguar, puede dar fe de lo que él ha dicho, el Dios verdadero. Este verso 33 se refiere a que Jesús, cuando vino a la tierra como hijo de hombre, cuando él vino a la tierra y dejó su divinidad para convertirse en un humano común y corriente, él como viene de arriba, como viene directamente del cielo en donde habita Dios, él puede testificar, él puede predicar de todo lo que él vio, lo que él escuchó directamente de Dios. En el versículo 34 se menciona que Jesús es el enviado de Dios y por tal motivo él habla de las cosas de Dios, en este caso por medio de la Biblia todo lo que es referente a la palabra de Dios, es decir que Jesús vino a predicar el nuevo evangelio, el nuevo pacto. Y también en el versículo 34 menciona que Dios no proporciona el Espíritu en pequeñas porciones, es decir, si tú crees en el nuevo evangelio en lo que predicó Jesús recibirás lo que es el Espíritu Santo sin medida, es decir, de forma total. En el versículo 35 habla y se refiere que Dios Padre ama a su Hijo, es decir, a Jesús, y Dios aquí te lo menciona muy claramente que Él ha puesto todas las cosas en sus manos. Esto se refiere a que Jesús tiene la potestad, la autoridad, de tomar decisiones importantes con respecto a la humanidad. Así como tiene la autoridad como Él lo predicó de perdonar pecados como lo hace el Padre, y también tiene esa autoridad para salvarnos. Y esto se lo ganó cuando Él obedeció de manera absoluta y vino a la tierra como hijo de hombre, es decir, como un humano común y corriente, y dio la vida para que la humanidad se salvara y se redimiera ante Dios. En el versículo 36 aquí muy específicamente te habla sobre que todo aquel creyente en Cristo Jesús, toda la iglesia cristiana, y todo aquel individuo que cree en Cristo Jesús de manera real y absoluta, aquí se menciona que no eres destinado para la ira de Dios. Porque menciona lo siguiente este versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí te menciona que por el simple hecho de creer en la divinidad de Jesús, en creer en el Hijo de Dios, creyendo que Él vino para salvarnos y para hacer la voluntad de Dios, ese que cree ya tiene la vida eterna. Pero también te menciona este versículo 36 que si tú no crees en el Hijo de Dios no verás la vida, sino que verás la ira de Dios, y esto te lo menciona muy específicamente de esta manera: pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí nuevamente en este versículo se ratifica que si tú eres creyente en Cristo Jesús serás salvado y no verás la ira de Dios. Por el contrario, si no crees en Jesús caerá sobre ti el enojo, la ira de Dios. Te menciono que existen otros versículos, donde también se especifica que todo aquel que cree en Cristo Jesús y ha sido salvo y redimido por su sangre, ellos no verán la ira de Dios, el enojo de Dios en los últimos tiempos. Ahora pasemos a la siguiente parte de este video, que es mostrarte los versículos que hablan sobre el rapto, para que así tú tengas las herramientas necesarias para creer que serás salvado y que no estarás en la ira de Dios como se ha venido mencionando anteriormente. Comencemos diciendo que en uno de los versículos que respalda el fenómeno que se conoce como el rapto, se dará con lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos, cuando vino a la tierra como hijo de hombre. Leamos entonces Mateo 24 del versículo 29 al 32, para que luego lo analicemos y ver en qué parte se menciona lo del rapto. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. 30. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Analicemos estos versículos donde podemos ver que el rapto o arrebatamiento se dará, y esto lo vemos en el siguiente análisis. En el versículo 29 de Mateo 24, vemos que Jesús menciona que habrá señales, muy específicas,
para que estemos preparados de la segunda venida que Él realizará. ¿Cuáles son esas señales? Primera señal es que la iglesia, es decir, los cristianos estarán pasando por tribulaciones, es decir, persecución por parte del anticristo. Otra señal es que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, es decir, que también la luna se verá negra, y otro acontecimiento que se menciona es que las estrellas caerán del cielo. Otro evento que se menciona pero que los humanos no podrán percibir, será que en el cielo habrá una sacudida, y esto se deberá a este gran acontecimiento de la segunda venida de Jesús a la tierra. En el versículo 30 te menciona que todo ojo percibirá esta señal del Hijo del Hombre. Entre las señales que se mencionan son las que dice en el versículo 29, donde tanto el sol se volverá negro, la luna se volverá negra y caerán las estrellas del cielo. Estas son grandes señales que estará dando Jesús. Pasadas esas señales, vendrá entre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En el verso 27 de Mateo 24 vemos que se menciona de dónde vendrá Jesús, por segunda vez. Leamos. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vendrá de entre las nubes del occidente y se dirigirá hacia el occidente, por tanto todo ojo le verá. Muchos de ellos no se arrepentirán porque no sabrán qué es lo que está pasando, otros no se arrepentirán, por el simple hecho de que no creen. Ellos tratarán de atribuir que la segunda venida de Jesús son fenómenos paranormales como marcianos, entre otras cosas. En el versículo 31 donde ahí que se dará el rato. Aquí en este versículo se menciona que Jesús enviará a sus ángeles. Esta orden se lee que la dará con una gran voz de trompeta. Los ángeles comenzarán a tomar a reunir, como lo menciona en el versículo 31, a sus escogidos de los cuatro vientos. Se menciona que tomará, raptará o se dará el arrebatamiento de todas las personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, y esto lo harán en todo el mundo. En el versículo 31 se menciona que se dará el rapto desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, se dará el rapto en todo el mundo. En el versículo 32 ahí te menciona que debemos de estar muy atentos y que hay que aprender de esta parábola de la higuera, en donde menciona que cuando veamos que comiencen a suceder todas estas cosas que se han profetizado, como es el aumento de la maldad en la tierra, cuando antes lo que no era permitido, porque es considerado pecado y no es del agrado de Dios, y que en los últimos tiempos esas cosas son permitidas y nadie dice nada y todo se permite, así como eventos tales como las guerras que se presentarán en muchos de los casos sin sentido. Se construye el tercer templo en Jerusalén y sobre todo que se dé la apostasía en el lugar santísimo del tercer templo. Todas estas señales como otras debemos estar atentos, así como estar estudiando la palabra de Dios para poder identificarlas. Entonces aquí de manera literal Jesús especifica que se estará dando el rapto muy específicamente en el versículo 31. Ahora también en Mateo 24, Jesús menciona algunos ejemplos de cómo es que se dará el rapto de los que han aceptado el nuevo pacto y que lo aceptaron como su Redentor. Leamos Mateo 24, del versículo 36 al versículo 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Analicemos los versos para ver cómo es que Jesús ratifica en estos versos que se dará el rapto o arrebatamiento. En el versículo 36 Jesús especifica muy claramente que nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el año ni los meses en que se dará este fenómeno denominado el rapto o arrebatamiento de los creyentes para ser llevados a los cielos. Esto te lo especifico porque algunos pastores, predicadores, padres católicos o guías espirituales dicen fechas, años y lo único que ocasionan es que confunden a los creyentes y causan fatiga espiritual,
confusión y desesperanza. Por eso Jesús menciona y alerta sobre los falsos profetas. Para no caer en los engaños de estas personas, se debe estar estudiando la Biblia de manera constante y personal, buscando entendimiento por medio del Espíritu Santo. Pero Jesús nos da, antes de mencionar los ejemplos del rapto o arrebatamiento, un ejemplo para que estemos velando y no durmamos, es decir, estemos estudiando la palabra de Dios. Pero como nos alerta Jesús en estos versículos del 37 al 39, Jesús menciona que si no velamos y estamos atentos a las señales y no conocemos las profecías, nos pasará lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé, donde la gente no hizo caso cuando Noé predicaba que se arrepintieran porque iba a presentarse un juicio, en donde Dios extinguiría a todas esas personas que hacían lo malo delante de Dios. Ellos no hicieron caso, no se arrepintieron, siguieron pecando. Ellos muy cómodamente se casaban, tenían sus fiestas, iban a trabajar, defraudaban y siguieron haciendo lo malo, y nunca voltearon a ver a Dios. Fue cuando llegó el diluvio que se dieron cuenta que la lluvia no paraba y seguía lloviendo de manera constante. Entendieron todo el mensaje que había dicho Noé, que había profetizado, era real, pero era demasiado tarde. Nunca le dieron la importancia que debía, nunca tomaron en cuenta a Dios, porque entre ellos pensaron que como Dios permitía que ellos actuaran a su voluntad, pensaron que Él nunca actuaría en su contra. Algunos habrán pensado que Dios no existía, pero cuando vieron que el diluvio era real, comprendieron que Dios hacía justicia y emitía su juicio para con ellos. Por eso Jesús menciona que en los últimos tiempos, la gente no creerá y seguirá con su vida normal. Algunos tendrán fiestas, otros seguirán pecando en idolatría, creerán que tienen todo controlado, seguirán con sus negocios, y seguirán haciendo lo que no es agradable para Dios. Muchos no se acercarán a Dios y no aceptarán el nuevo pacto. Pero esto tendrá consecuencia para su salvación. Ellos no podrán redimirse ni ser salvado, por no creer en Jesús, por no aceptar a Jesús como su Salvador. Es en el versículo 40, en el verso 41 y el verso 42 donde Jesús da el ejemplo de cómo se dará el rapto o arrebatamiento en los últimos tiempos. En el versículo 40 Jesús da el ejemplo de que se podrán encontrar dos personas en el campo. Ellos podrán estar haciendo sus actividades y de repente uno de ellos, haciendo referencia a la persona que ha aceptado a Cristo Jesús, ese será arrebatado o raptado. De igual forma, en el versículo 41 menciona el ejemplo de que dos mujeres pueden estar moliendo algún tipo de grano y de repente una de ellas será tomada y la otra seguirá ahí en el molino haciendo su trabajo. Muchos dirán que ahí no se especifica que son raptados los cristianos o la iglesia, pero en el verso que sigue en el 43 te menciona que todo aquel que sabe y entiende lo que está diciendo Jesús, ese es el que está velando. Por tal motivo los que velan y están al pendiente de los sucesos en los últimos tiempos es porque creen en Cristo Jesús. Y esto se entiende así porque, como dijo Jesús en versos anteriores, que los creyentes no seremos para ira, haciendo referencia a la ira de Dios. Es por eso que Jesús explica en estos versos cómo sería el arrebatamiento o el rapto. En el versículo 43 y en el versículo 44 continúa diciendo y explicando sobre lo que es el rapto. En estos versículos menciona que si la humanidad como tal, en este caso dice si un padre supiera cuando vienen a robarle su casa, ese padre, esa persona estaría al pendiente de que no lo hiciesen, es decir, estaría velando para estar alerta y no permitiría que entren a robar su casa. Así los cristianos, los creyentes debemos estar velando, hay que estar alertas para poder entender las señales y poder estar preparados para las tribulaciones que se presenten en los últimos tiempos por parte del anticristo y del gobierno mundial que perseguirán al cuerpo de Cristo. Si velamos podremos calcular en qué tiempo se están dando las cosas y estemos preparados cuando se dé el rapto o el arrebatamiento. Comentemos otros versículos que hablen sobre el rapto o arrebatamiento. Vayamos entonces al libro de Primera de Tesalonicenses 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Iniciemos entonces con el estudio y entendimiento de estos versículos que, como te mencioné, hablan sobre el rapto o arrebatamiento. En el versículo 13 nos habla de que no debemos de estar tristes, porque a alguien que muere en Cristo, este solo se considera que está dormido, y esto es porque cuando se dé lo que es el rapto o arrebatamiento, ellos también despertarán y resucitarán para ser salvados por Dios por Jesús. También menciona que no debemos de ser ignorantes en estos temas. En este versículo 14 podemos leer cómo Jesús ratifica lo que mencionó anteriormente, que no debemos de entristecernos con aquellos que han muerto, porque ellos no están muertos sino que solo duermen. Esto lo podemos leer cuando dice que, si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora si tú crees ese evento de la resurrección de Cristo. Entonces en el versículo 14 te menciona que asimismo Dios y Jesús también traerá a todos aquellos que duermen en Él. Esto se refiere que ellos resucitarán en Cristo Jesús. Esto es que sus nuevos cuerpos serán perfectos, para que puedan habitar los cielos y podrán estar delante de Dios. Pasemos al versículo 15 de Tesalonicenses capítulo 13. Aquí podemos ver y leer que todo aquel que aún esté vivo y se encuentre en los últimos tiempos, haciendo referencia cuando ya se presente el anticristo, se haya revelado ante el mundo, y se haya proclamado como Dios. Sabemos que habrá un tiempo de persecución, de tribulación por parte del anticristo, porque él querrá que todos le adoren a él, pero todo aquel creyente en Cristo Jesús que resista esa presión y sigue firme en Cristo Jesús, será salvo. Entonces en este versículo menciona que todos los que se encuentren vivos en ese momento en esos tiempos de tribulación por culpa del anticristo, seremos arrebatados. Pero te menciona que le van a dar prioridad primero los que murieron en Cristo Jesús, es decir, a los que murieron siendo creyentes en el Evangelio, en el nuevo pacto. En el versículo 16 se dice que Dios mismo con una voz fuerte y de mando, menciona que se dará una voz de arcángel y también menciona que habrá una trompeta de Dios, así de impactante y de fuerte será el mandato que Dios emitirá y dará la orden para que vayan y resuciten, que tomen a todos los que murieron en Cristo Jesús. Ellos serán los primeros en ser tomados o arrebatados, ellos resucitarán con un cuerpo perfecto, para que puedan habitar en los cielos. Si pasamos al versículo 17 menciona lo siguiente. Se puede leer que después de que hayan sido tomados o arrebatados todos esos que dormían o esos que murieron en Cristo Jesús, se dará el segundo evento importante porque es aquí en este versículo en donde se da el rapto, el arrebatamiento de los que se encuentran vivos. Leemos muy claramente que dice en el verso 17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces menciono nuevamente, que primero serán tomados los muertos en Cristo Jesús y resucitados y luego serán arrebatados o raptados, todas esas personas creyentes en Cristo Jesús, que se encuentran en los últimos tiempos, teniendo tribulaciones, persecuciones por culpa del anticristo, que los esté persiguiendo, quitándoles la vida. Todas esas personas que resistan esas tribulaciones, también serán raptadas y llevadas a los cielos y en este versículo se menciona que nos encontraremos con Jesús, con Dios en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y es ahí donde los cuerpos humanos serán transformados de manera instantánea en cuerpos perfectos para poder estar en la presencia de Dios, en los cielos. Recordemos que para Dios no hay imposibles y que esto lo hará de un momento a otro. Por eso nos ha dicho Dios en reiteradas ocasiones, que estemos velando, para poder reconocer los eventos previos a lo que será el rapto o arrebatamiento. Y debemos estar estudiando constantemente la Biblia para que conozcamos lo que en ella nos enseña y podamos resistir las tribulaciones de los últimos tiempos. Recuerda que las tribulaciones serán emitidas por el anticristo. De igual forma debemos estar felices porque tenemos esta esperanza bendita como lo menciona Pablo, de que seremos arrebatados o raptados por Cristo Jesús, por Dios. Como resultado seremos salvados y llevados ante la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué te menciono que seremos llevados ante la presencia de Dios al momento de ser raptados? Vayamos entonces al libro de Apocalipsis para que tú veas que esto es verdad. Analicemos cómo en Apocalipsis también se menciona el rapto o arrebatamiento. Vayamos a Apocalipsis 7. En este versículo 13, podemos entender que uno de los ancianos se separa del resto del grupo de ancianos y se dirige hacia donde está Juan para hacerle una pregunta. El anciano primero hace referencia a esta multitud que se encuentra vestida de blanco, para luego preguntarle a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Haciendo énfasis a esta gran multitud.
El anciano le da una respuesta muy contundente, de dónde han llegado y quiénes son estos individuos. Es aquí en el versículo 14 donde podemos entender claramente uniéndolo con el versículo 13 que el rapto ya se ha dado para ese momento, es decir que todas esas personas que estaban vivas antes de la ira de Dios, pero que sufrieron la gran tribulación, sabemos que estas tribulaciones o persecuciones vienen del anticristo, del diablo. Así como todas esas personas que murieron creyendo en Cristo Jesús han sido resucitadas y ahora se encuentran delante de la presencia de Dios y del Cordero. Vemos que primero Juan le dice: tú sabes la respuesta de lo que me estás preguntando. Seguido de eso el anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Si observas en esta parte del versículo aquí le está diciendo muy claramente el anciano a Juan, que durante esa gran persecución que tendrá la iglesia, donde mucha gente morirá, otros serán encarcelados. Esto es por negarse a llevar la marca del anticristo que es el famoso 666. Seremos perseguidos de manera descomunal, es por eso que se le llama la gran tribulación, y como mencione, esta tribulación la sufrirá la iglesia, o sea los creyentes. También menciona el anciano que todos ellos que fueron perseguidos, los muertos en Cristo Jesús y los creyentes del nuevo pacto, se encuentran delante de la presencia de Dios. Se menciona todos ellos son los que han lavado sus ropas y han blanqueado todos sus pecados gracias a la sangre del Cordero. En el versículo 15. Se puede entender que se ratifica que toda esa gente que se encuentra delante del trono de Dios, ahora le sirven al Dios Altísimo en todo momento. En el versículo 16 y 17 se puede entender que todas estas personas, que visten de vestiduras blancas y que se encuentran delante de Dios y del Cordero, pues ya nunca más van a tener que preocuparse por qué comer, o qué beber, y tampoco ya no tendrán que preocuparse por el calor de la naturaleza o la inclemencia del tiempo, porque tanto el Cordero estará a cargo de ellos. Ahí te menciona que el Cordero es el que va a pastorear a toda esta gran cantidad de gente, los va a guiar a fuentes de agua viva. No solo eso, sino que Dios limpiará todas nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos. Por lo que en estos versículos se puede leer claramente que el arrebatamiento se dará, así como también nos menciona en donde estaremos después que se dé, así como lo que estaremos haciendo después del rapto. Existen otros versículos que también mencionan sobre el rapto, pero esos los estudiaremos en otro video. Te invito a que te suscribas, me regales ese like, y le des clic en la campanita de las notificaciones, para que cuando se suba nuevo video tú seas uno de los primeros en el estudio de dichos versículos bíblicos. Nos vemos hasta el próximo video, bye bye.